Liderazgo Comercial, episodio 1716 del viernes 2 de enero de 2026. Me ha costado, pero lo he hecho bien a la primera, Que bueno, yo soy de los que me cuesta, semanas cambiar de año. Pero no, ya a la primera me he concentrado y ahí lo he hecho. Oye, que bienvenidos. Sea el momento que sea en que estés escuchando. Yo soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Y más concretamente, la sección de los viernes, tu mentor de negocio, que, bien, si realmente vale para cualquiera que esté en el mundo profesional, está quizá más orientada, más pensada en ese profesional que trabaja por cuenta propia, en ese pequeño empresario, en ese profesional independiente, aunque si trabajas por cuenta ajena, seguro que también vas a tener bastantes ideas. Mira, hoy voy a hablar de algo que suele ser bastante frecuente. Mira, quizá has pensado en alguna ocasión que vendes exactamente lo mismo que tu competencia y que el único criterio es el precio. Mira, quiero hablar hoy de una situación que veo constantemente en mis mentorías, ya sabes, en mi membresía tumentordenegocio.com, en donde, acompaño a esos profesionales independientes, a esos profesionales por cuenta propia, a que realmente estén centrados en lo que tienen que realizar, tengan el foco y pongan en marcha aquello que les cuesta poner en marcha porque el día a día les coma. Y mira, lo que te decía, que quizá tú también estés viendo esto si trabajas por cuenta propia, si tienes un pequeño negocio o si te ha tocado empezar a vender sin haber sido nunca vendedor. Tú realmente tenías una idea y la has montado y te das cuenta quizá después que te toca vender y te das cuenta de que vendes lo mismo que todos, en un mercado muy competido, donde el precio parece ser el único criterio y además no tienes experiencia vendiendo. Mira, lo primero que quiero decirte es algo muy importante, no te pasa nada raro, No es que tú no valgas para vender, es que estás jugando un partido difícil. Yo recuerdo una mentoría hace unos años que me suscitó, en este caso, no era un emprendedor, era un trabajador por cuenta ajena, era una persona que estaba en ventas en un mercado que yo conozco bien porque he tenido clientes de desarrollo de negocio en ese mercado, en un mercado muy de commodities, y me hacía precisamente esta pregunta, ¿qué es lo que podía hacer? Y yo le contaba, lo que te voy a contar hoy en el episodio, porque, mira, lo que quiero dejar claro es que este no es un episodio de trucos rápidos, es un episodio mucho más de mentalidad, de paciencia y de estrategia realista, porque la venta de commodities es lenta, pero es estable. Cuesta iniciarla, pero luego cuando arranca empieza a coger inercia y en muchas ocasiones el objetivo no es vender hoy, el objetivo es merecer la oportunidad y que la constancia genera confianza y previsibilidad. Por eso los inicios suelen ser complicados. La primera gran pregunta que tienes que hacer es ¿por qué un cliente te compraría a ti y no a su proveedor de siempre? Hay muchos diferentes motivos de por qué te van a comprar sin ser el más barato. Yo te voy a dar 4 motivos reales de compra, que repito, hay muchos más. Los voy a desarrollar a lo largo del episodio. Bueno, puede ser porque mejoras algo su rentabilidad, porque le aportas algo distinto, porque eres predecible y cercano, o porque le haces sentirse bien. Hombre, nadie me va a comprar porque le haces sentirse bien. Bueno, ahora vamos a preguntarlo. Y tú ten en cuenta que habitualmente no compran a la empresa, te compran a ti. En estas circunstancias de producto commodity que parece que todos son iguales, que realmente la diferenciación no es excesivamente grande, pero claro, cuando puedes crear una diferenciación muy grande, ahí tienes, a muchos gurúes de ventas y muchos gurús de emprendimiento, que dicen, diferenciate, ya, pero es que cuando mi producto es muy commodity, lo de diferenciarse está muy bien, pero es muy complicado y además en un primer paso es difícil. Pues yo lo he hecho ya, pero tú no empezaste así, tú empezaste más pequeñito, fuiste creciendo en otros momentos, en otras circunstancias, en algo que era diferente y ya te has hecho un hueco y ahora llegan otras personas que tienen que hacerse ese hueco porque vender ya es complicado, pero vender en un mercado poco diferenciado donde el producto es prácticamente una commodity es todavía más lento y más duro.
Y aquí aparece el primer error que cometemos casi todos cuando empezamos. Mira, pensamos que el cliente está deseando cambiar de proveedor y si le doy algo mejor, va a cambiar. Pues mira, te voy a decir una verdad como un templo. El cliente no quiere cambiar. Y el cliente a veces no quiere cambiar, no si le das algo mejor, si le das algo muchísimo mejor, infinitamente mejor, y aún así no cambia. Pero ¿cómo es posible? Si lo que yo le estoy ofreciendo es mucho mejor que lo que tiene, ya, pues el tío va y no cambia. Porque tiene un proveedor que más o menos le funciona. Y si no hay un problema serio, no se mueve. Porque, no te olvides, estás vendiendo una commodity, algo que no le aporta un valor añadido extraordinario, algo que no es el core de su negocio, porque es el core de su negocio, aquí sí que estamos hablando de otras cosas. Pero tú le estás hablando de algo que no es el core de su negocio, aunque tú te pienses que sí, pero lo que tú piensas importa un comino. Lo que realmente importa lo que piensa tu cliente. Y para ti lo que tú vendes es importantísimo, es esencial. Sin eso, sin una página web el negocio no puede funcionar. Ya, pero es que igual tu cliente piensa de una forma muy diferente. Y eso es lo primero que tienes que hacer, entender que el cliente puede pensar de una forma diferente. Por eso, no te olvides nunca que un cliente no te va a comprar en estas condiciones. No, un cliente no te va a comprar hasta que su proveedor falle. Y si no falla nunca, ya, por eso tienes que tener una poza suficientemente grande de peces porque, oye, la gente falla. Falla o te sientan mal algunas cosas. Fíjate que en ocasiones no es que haya fallado el proveedor, sino que te ha sentado mal algo que ha hecho y abre una ventana de oportunidad. Mira, yo te puedo decir, ahora, bueno, pues estas navidades lo de las entregas de mensajería de paquetes ha sido, vamos, un drama en mi caso. Y fíjate que yo hasta me he llegado a cabrear con algún proveedor que no tienen culpa de nada. Realmente no tienen culpa de nada. Y con uno me llega a cabrear, pero luego lo piensas y dices, pues, si más no podía haber, si encima he estado preocupado porque eso llegue, pero es que, bueno, las propias circunstancias de la vida, yo entiendo, las empresas de paquetería que es que no les da la vida en estos momentos, tienen que entregar mucho más de lo que tienen capacidad, ¿no? Y a mí eso yo no entiendo, no me molesta. Lo que me molesta es que mientan. Eso sí que lo llevo muy mal y fíjate que me puedo llegar hasta cabrear con el proveedor. Luego lo racionalizo y digo, no tiene ningún sentido. Pero bueno, a eso me refiero, que mientras no le falle su proveedor, no te va a dejar entrar. Bueno, aquí quiero matizar dos puntos. Uno, si compra varios proveedores o solamente compra uno. Es decir, si toda la compra la hace un proveedor, hasta que no falle no vas a poder entrar. Si hace la compra a varios proveedores, aquí sí que vas a poder entrar y aquí sí que van a tener mucha más incidencia algunos de los puntos que vamos a tratar. Y fíjate que, bueno, no tiene por qué ser un fallo, puede ser más cosas, puede ser que no tenga producto, que suba precios, que le trate mal, que la competencia desaparezca, y muchas veces la competencia es el vendedor de la competencia, que deje de pasar. O simplemente que tenga un día un problema y no le respondan como espera. Y es cuando se te abre una ventana de oportunidad. Pero ojo. Y el hecho de que su proveedor falle no garantiza que te compre a ti. Solo se te comprará si has hecho méritos antes. Y eso es lo que tenemos que hacer en muchas ocasiones. Méritos. Es que yo necesito las cosas ya. Bueno, es que si necesitas las cosas ya, quizá haya que hacer otra actuación diferente. Quizá sí que necesites ahí la membresía de tu mentordenegocio.com para que veamos cómo puedes conseguir las cosas ya. Y yo te diga, sinceramente, si creo que podemos conseguir las cosas ya o no. A veces sí se pueden hacer las cosas ya y se pueden hacer acciones que te den resultados a corto plazo y en otras te diré, esto es complicado, ¿no? Pero bueno, siempre veríamos esas posibilidades de hacer acciones a corto plazo que casi siempre existen. Y te decía que tienes que esperar, es donde mucha gente se desespera, donde quizá tú te vayas a desesperar porque, claro, fíjate que en el caso de la mentoría que yo te hablaba era un vendedor que visitaba, que pasaba, visitaba, llamaba y no vendía nada. Y pensaba, esto no funciona. Y sí funciona, pero no funciona tan rápido. En mercados así, la venta es un trabajo de paciencia activa. No de esperar sentado, de paciencia activa. Y mientras esperas tienes que estar respondiendo constantemente a la pregunta, que es, aunque el cliente no te la haga, pero tú tienes que tener claro, ¿por qué me compraría a mí en vez de a su proveedor actual? Y si no tienes una respuesta clara a eso, el día que el proveedor falle, ¿sabes lo que sucede? Que tampoco te va a comprar a ti. Le va a comprar a otro. ¿Por qué te pueden comprar a ti aunque vendas lo mismo que los demás? Ya arriba lo hemos citado, ¿no? La primera razón, porque puedes mejorar algo
su rentabilidad. Ese es uno de los motivos por los que te puede comprar. Fíjate que pueden ser pequeñas mejoras, ¿eh? No tiene que ser una gran mejora. Sencillamente es algo que justifique la decisión de que te quiere comprar a ti. Claro, si no le aportas nada, es que toda esa paciencia que has tenido, todas esas visitas, todo ese valor que le has aportado, lo que hace es que te quiere buscar a ti y está buscando una excusa. ¿Cuántas veces nosotros mismos no buscamos una excusa para hacer algo que queremos, ¿no? Bueno, mejor algo la rentabilidad. No hace falta que seas un genio financiero ni que tengas 20 años de experiencia. A veces es tan simple como tener un caso real, una experiencia, algo que haya funcionado con otro cliente, que puede ser tuyo o de un compañero o incluso del mercado. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que aprender a contar una historia, porque si no tienes una historia, para estos casos no tienes argumento. Cuenta la historia porque está queriéndote comprar a ti. Pero claro, repito, te lo has tenido que ganar. Has tenido que conseguir que te quiera comprar a ti. Una segunda razón es porque aportas algo distinto, aunque sea pequeño, un producto concreto que otros no trabajan, un uso diferente, una idea que el proveedor actual nunca le ha planteado. O sea, no se trata de revolucionar el mercado, no, otra vez, dale una excusa para probarte. Y en esto tienes que estar pensando permanentemente. Repito, que es que la pregunta es ¿por qué me compraría a mí en vez de a su proveedor actual? Dale un argumento, dale una razón, dale un motivo, rentabilidad, algo distinto. Te lo tienes que haber ganado. Pero si cuando te lo has ganado le das eso, es cuando puedes empezar a ver movimiento. Fíjate, algo importante en pequeños negocios, sobre todo si el que está al otro lado es un pequeño negocio, ¿eh? Si es una multinacional es distinto. Si es un pequeño negocio eres predecible y cercano. En este caso, la persona que yo te hablaba, yo le decía, el cliente tiene que saber cuándo pasas. Tiene que saber que estás ahí. Que no aparece solo cuando necesitas vender, porque es que yo veo muchas personas que solo aparecen por LinkedIn cuando tienen que vender. Madre mía de mi alma, que solo mandan correos cuando tienen que vender. Madre mía de mi alma. Eso no es ganarse la confianza de nadie. Cuando estás ahí aportando valor, pico y pala, trabajo de pico y pala, eso genera confianza. Y algo muy curioso, el cliente empieza a decidir antes y empieza a pensar, bueno, mira, el jueves viene este vendedor, le voy a pedir algo. Y eso, hay un momento que sucede en la cabeza del cliente, ¿eh? Viene este vendedor y le voy a pedir algo. Y sucede, te lo aseguro, mi experiencia como vendedor y como mentor a personas que trabajan en estos mercados, sucede. Y ahí la venta está deshecha. Otra vez, te lo has tenido que ganar. Y hay otra razón que racionalmente no tenemos en cuenta. Y repito, y todavía es mucho más importante si a quien vendes son pequeños negocios, que es, le caes bien. Si tú le caes bien a alguien, quiere hacer negocio contigo. Todos preferimos hacer negocios con quien nos cae bien que con quien no nos cae bien. Y tú le caes bien a alguien cuando eres cercano, cuando escuchas, cuando preguntas, cuando haces sentir importante al comprador. Especialmente cuando estás delante de alguien que lleva muchos años en el oficio. Ser humilde, preguntar cómo hacer las cosas, cómo aprendió, qué ha visto cambiar. Eso crea un vínculo que te aseguro que ningún catálogo, ninguna página web lo consiguen, porque muchas ventas no se cierran por producto ni por precio, se cierran por relación. Y yo es algo que recomiendo siempre a los vendedores, pero que sea de verdad, por favor, que no sea fingido, que realmente quieres que sea así. Para eso probablemente tengas que cambiar tú. Te hablaba al principio que este es un episodio mucho más de mentalidad, es que realmente tienes que cambiar tú, tienes que ser esa persona curiosa, preguntarle a esa persona con experiencia cómo hace. Oye, joder, mira, ¿te puedo hacer una pregunta? O ya que nos hemos visto varias veces, joder, me gustaría, mira, tengo una problemática con lo que fuera. Oye, ¿cómo haces tú? ¿Cómo lo harías? ¿Qué me recomendarías que le dijera a este cliente? Cosas de ese estilo que le puedas preguntar, que le estás diciendo, oye, te valoro, creo que eres una persona por experiencia. ¿Sabes lo que hace? Si le gusta su oficio, que habitualmente le gusta su oficio, te cuenta, te explica, primero aprendes. Y segundo, te estás ganando su confianza y su cercanía. Pero repito, que sea de verdad. Que de verdad quieras aprender eso. No te inventes las cosas. Que se coge antes al mentiroso que al cojo. Es que no se me ocurre nada. No, pues piensa. Pues piensa. Dedica un tiempo a pensar, a reflexionar. Es que no, si me sigue sin ocurrir nada.
ya está, otra vez, mi membresía, tumentordenegocio.com, entra ahí, que te ayudo a pensar, que te doy ideas con mi experiencia y con, bueno, pues todo lo que he vivido de todas las mentorías que he tenido con otras personas, que una de las cosas que se va muy bien es relacionar distintos aspectos y llevar de un mercado a otro ideas de un mercado a otro que en teoría no tienen nada que ver, pero que soy capaz de relacionarlo. Y además, déjame decirte algo, y fíjate que te estaba diciendo que en estos casos es mucho mejor centrarse en pequeños negocios, casi siempre. Olvídate del gran cliente, por lo menos al principio. Es que en ocasiones estamos pensando siempre, en ese cliente en el que voy a dar el pelotazo ya me soluciona de aquí a unos meses. No te soluciona de aquí a unos meses, te mete en un agujero mucho mayor, porque mucho volumen es poco margen, decisiones lejanos y muy fácil que te quiten en cuanto quieran. En cuanto quieran, allí o en cualquier otro sitio, porque llega una orden desde Wisconsin y dicen, fuera, ahora contratas a este, y estás fuera. Por muy bien que lo hayas hecho, por mucho esfuerzo. También tengo una mentoría en la que, bueno, pues una persona, dijéramos que, bueno, prácticamente no, lloraba, ¿no? Yo lloraba con una emoción muy fuerte porque había perdido un cliente y consideraba absolutamente injusto la pérdida de ese cliente, porque con todo lo que se había esforzado, con todo lo que le había dado muchísimo más de lo que le pagaba. Y era cierto, y era verdad que había hecho todo eso, pero hubo una orden desde un lugar lejano que había que cambiar a ese proveedor. Y cambiaron al proveedor. Y claro, tenía una carga emocional altísima. Y eso nos puede pasar. Y no es fácil, tener ese desapego emocional. Me costó muchísimo aquella mentoría ayudarle a que empezara a salir. Porque no es sencillo. Por eso empieza por clientes pequeños, donde el que compra es el que usa el producto, por ejemplo, o el que es mucho más cercano a ahí, porque ahí es mucho más sencillo que te den una oportunidad y mucho más fácil quedarte si haces las cosas bien, que eso es lo que tienes que hacer. Al final lo que te tienes que ganar es que cuando piensen en comprar algo, cuando tengan un problema con un proveedor, tú les hayas caído bien, tú hayas estado allí, tú les hayas aportado valor, tú hayas estado en su cabeza. Para eso lo del mail diario es bastante bueno. Y quizá, si no tendría que ser mail diario, sí, que ya sé que a Isra Bravo le va muy bien con el mail de todos los días, ya lo sé. Y es verdad, y no lo pongo en duda, y es totalmente cierto, y yo le he comprado muchísimas cosas a Isra. Pero quizá no todo el mundo necesite un mail diario, pero sí necesites un mail, un contacto, 2-3 veces a la semana, estar allí, que para que se acuerden. Bueno, yo también recuerdo, tengo un caso, ¿no?, de David Hueso, ¿no?, el mail de los científicos, en que manda 2 o 3 correos todas las semanas, no manda un mail diario, pero el que busca estar en la cabeza del posible comprador. Cuando vaya a comprar algo, mandan mails entretenidos que divierten, que entretienen a ese posible comprador. Lo que busca es que cuando su proveedor falle, tenga en la cabeza y diga, venga, le voy a dar la oportunidad a David, que no es que lleve unos productos muchísimo mejores, o sí, no lo sé, porque no conozco su negocio, pero seguramente no es que lleve unos productos muchísimo mejores, absolutamente diferentes, que si no se lo compra está perdiendo la oportunidad en su vida. No, llevaron unos productos muy similares a todos los demás, mejores algunos de ellos y no tan buenos otros, pero que esa cercanía, esa confianza, esa persistencia de estar ahí, ese aportar valor, ese caer bien, es lo que hace que en esos momentos de decisión, cuando alguien le ha fallado, cuando alguien no tiene un producto, cuando te has enfadado un poco, le des la oportunidad a otro. Quizás no de cambiar al 100%, pero sí de abrirte la puerta. Y bueno, quiero recordarte que vender en mercados muy competitivos sin experiencia es lento, es frustrante, exige mucha constancia, pero también tiene una ventaja enorme, Una vez que entras y haces bien las cosas, no te sacan tan fácilmente. Otra vez, sobre todo en clientes pequeños y cercanos, porque no te compran solo por lo que vendes. Te compran por cómo eres, por cómo trabajas y sobre todo por cómo les haces sentir. Haz sentir bien al cliente y tendrás muchísimas más probabilidades de venta. Y repito, si no se te ocurre cómo conseguir mejorar algo en la rentabilidad, aportar algo distinto, ser predecible y cercano, cómo hacerle sentir mejor al cliente, yo desde mi membresía tumentordenegocio.com puedo ayudarte y estaré encantado de hacerlo. Y sin mucho más, pues nada, me despido hasta el lunes, víspera de Reyes, en que tendremos un episodio de Estrategia Empresarial Efectiva con Pedro Valladolid. Un fuerte abrazo y extraordinario comienzo de año que ya ha comenzado.